Hola, nos da mucho agrado su participación en el Seminario de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Yo soy Carlos Sedano, profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, y en la sesión de hoy, la 82ª conferencia, contamos con la presencia del doctor Marco Estrada Saavedra. Marco es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Hamburgo y obtuvo la licenciatura de Sociología en la Universidad Iberoamericana. En el 2001 fue profesor investigador invitado en el Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco y a partir de septiembre del 2002 es profesor investigador titular en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Desde el mismo año es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es nivel 3. Es director de la revista Estudios Sociológicos del Colegio de México y también es miembro del Consejo Académico de las revistas francesas Problemas de América Latina y Rastro. Sus líneas de investigación son teoría social contemporánea, teoría de los sistemas sociales, conflictos políticos y movimientos sociales, antropología del Estado y asilo político. Su proyecto de investigación en curso es cultura de acogida, emergencia humanitaria, hospitalidad y exclusión, el movimiento de solidaridad con los refugiados del Medio Oriente y África en Alemania, 2015-2022. Y también un trabajo que realiza sobre sociología sistémica de lo político. Hoy la exposición que nos presenta el doctor Marco Estrada Saavedra tiene como tema observar, trazar distinciones, reentries y paradojas en la investigación social empírica. Sin duda alguna, el más recóndito secreto de la teoría de sistemas. Con gran placer, le cedo la palabra al doctor Estrada Saavedra. Muchas gracias, Carlos, por la invitación a conversar de nuevo con ustedes aquí en la red. Buenos días a todas y todos, o tardes, dependiendo del lugar donde se encuentren. Claro, tengo un problema aquí. Te escuchamos y te vemos muy bien, ¿eh? ¿Sí? Ok. En la vida cotidiana y en el trabajo sociológico nos encontramos constantemente con contradicciones cuya naturaleza es, por lo general, lógica. Las resolvemos descartando una de las dos proposiciones en conflicto con base en un criterio de verdad a la mano y a las pruebas que podemos aducir al respecto. Por ejemplo, en una discusión entre un padre y su hijo, el segundo asegura haber regresado a la casa a las 11:30 de la noche, mientras que el primero afirma que lo hizo a la 1 de la madrugada. Uno tiene de testigo al amigo que lo llevó a casa en su coche y el otro a la esposa que tampoco pudo conciliar el sueño debido a la preocupación. Cabe la posibilidad, en este ejemplo, que padre e hijo estén equivocados y que haya una tercera respuesta válida que explique la creencia errada de ambos. Por ejemplo, que los relojes de los dos marcaran casualmente mal la hora, como acaso pudiera notar la avispada hermana que presencia la discusión. En todo caso, el presupuesto compartido consiste en que solo una afirmación puede ser válida. Un especialista en pobreza asegura que, de acuerdo con su estudio en el país, 47% de la población vive en la pobreza. Otro investigador, quien replicó su trabajo, lo contradice y asevera que se trata de solo el 32% de la población. Ambos estudian el mismo objeto, con la misma pregunta de investigación, conceptos, hipótesis, metodología y técnicas, salvo en momentos distintos. Las dos afirmaciones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Alguno de ellos cometió algún error y lo que corresponde es saber quién es y cómo se produjo dicho error. No se puede descartar que los dos estén equivocados, tal y como podría demostrar un tercer investigador. Al final, la expectativa común es que prevalecerá solo una afirmación como verdadera. En ambos ejemplos, cabe la posibilidad de que la contradicción sea explicada debido a que, como un tercer observador podría alegar, las partes en conflicto viven en mundos semánticos distintos. En este caso, no habría contradicción.
al menos no para este observador, pero sí para el padre y el hijo y los dos especialistas en pobreza. Aún más, esa contradicción tendría diversas consecuencias reales en sus respectivos mundos de vida. No sucede lo mismo con las paradojas. Tanto en la vida diaria como en el trabajo científico, tendemos a desestimarlas y tratarlas como una contradicción que puede ser resuelta lógica y empíricamente. Nuestra reacción consiste en invisibilizarlas porque las paradojas son inquietantes. En efecto, desestabilizan nuestra creencia en la confiabilidad de nuestra experiencia, la solidez de nuestro mundo, la racionalidad de nuestro entendimiento y la fiabilidad de nuestros juicios morales. Así, poseen algo siniestro al sugerir en su ambigüedad que quizás la realidad no parece ser lo que es y peor aún, nosotros mismos no sepamos quiénes somos. En esta charla me gustaría mostrar cómo ese carácter inquietante y acaso siniestro de las paradojas puede resultar muy estimulante en el estudio de la sociedad. Y para ello, en la primera parte de mi intervención, comparo el modo de pensar de la epistemología y la ontología clásicas con el de las postfundacionalistas. Enseguida, definiré de manera muy sucinta en qué consiste la operación de observar, qué es una paradoja y qué una reentry o reingreso en la forma. Posteriormente, expondré varios ejemplos de paradojas, reingresos, invisibilización de paradojas y pasos de un lado a otro de distinciones con base en mis propias investigaciones sobre el neozapatismo, la protesta de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, las autodefensas de Michoacán y el esbozo de un concepto de lo político desde la teoría de los sistemas sociales. Y a continuación expondré cómo trabajo en términos metodológicos con todos estos conceptos. Y por último, haré algunas reflexiones sobre la importancia de trabajar activamente con paradojas en la investigación sociológica, empírica y teórica. La teoría de sistemas es una de las formas del postfundacionalismo contemporáneo y en consecuencia piensa a partir de la diferencia y no de la identidad. El postfundacionalismo parte del supuesto de que no existen primeros principios o fundamentos subjetivos últimos e indubitables como Dios, la naturaleza, la historia o la razón. Lo que no significa, sin embargo, que no existan fundamentos de ningún tipo. Por el contrario, el postfundacionalismo afirma que los fundamentos no son últimos, sino simplemente contingentes y que constantemente son afirmados o dados por supuesto y asimismo son puestos en duda, cuestionados y disputados. Una teoría sociológica postfundacionalista, en cambio, solo puede concebir sus objetos en términos postontológicos. En la ontología clásica o vetoeuropea, la categoría central es la de la determinación, peras en griego o Bestimmtheit en alemán. En consecuencia, la esencia o naturaleza del ser, y por tanto de los entes, está y es determinada. En otras palabras, posee una identidad única, clara y que lo distingue de lo que no es. Asimismo, esta ontología supone la existencia de objetos simples, cuyo orden interno está jerárquicamente organizado. Se trata de objetos compuestos de unidades o elementos últimos, objetos que son iguales a sí mismos, que no cambian salvo para alcanzar su esencia y de acuerdo con una teleología predeterminada que desconoce eventos contingentes. Son objetos que, a pesar de las relaciones e interacciones que entablan con otros objetos, no modifican su identidad y propiedades esenciales. En términos cognitivos, esto significa que el ser solo puede ser aprendido a partir de la distinción verdadero-falso. Lo que existe es, y lo que es puede ser determinado como verdadero. El reverso del ser es la nada, pero como la nada no existe, no puede ser predicada ni conocida. Por tanto, es solo un valor negativo que sirve para controlar las operaciones del pensamiento lógico. En otras palabras,
Solo el ser posee un valor explicativo y solo él puede ser aprendido mediante definiciones y conceptos. Que el ser esté determinado significa que hay que pensarlo en términos de causa y efecto, medio y fin o de implicación lógica. En otras palabras, solo los entes pueden ser explicados con categorías, ya que estas suponen características y límites precisos y estables. En cambio, los objetos de una ontología postfundacionalista se caracterizan por su indeterminación y contingencia, por estar inacabados y estar sujetos a la alteración y a la transformación de acuerdo con las contingentes relaciones que entablen con otros objetos, ya que ese estar en relación con otros objetos determina su identidad y propiedades contingentes que solo alcanzan a estabilizar temporalmente. Se trata de objetos que están en proceso continuo de constituirse y que no adquieren una forma definitiva. Los sistemas sociales son los objetos típicos de esta ontología postfundacionalista. Niklas Luhmann determina el uso del concepto conocimiento como observación. La operación de la observación siempre es la unidad de dos componentes, a saber, distinguir e indicar. La realización concreta de esta operación de distinguir e indicar produce una forma, es decir, lo que sucede a diferencia de lo que no sucede al interior de esta forma. Todo lo que es observado depende, por lo tanto, de la diferenciación utilizada por el observador. El conocimiento, según esto, es algo diferente que el entorno, porque el entorno carece de distinciones. El entorno es como es. Todo lo observable es un producto propio del observador, incluyendo la observación de los observadores. La observación utiliza la propia diferenciación como su punto ciego. Así, toda observación obra en relación consigo misma de manera ingenua o acrítica. Lo anterior tiene mucho que ver con las paradojas. Para ilustrar esto, empiezo mencionando tres paradojas muy conocidas. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. La guerra es paz. Y los últimos serán los primeros. La primera paradoja es de Flavio Vegecio Renato, un escritor romano del siglo IV. La segunda es de la novela 1984 de George Orwell. Y la última paradoja se le adjudica a Jesús de Nazaret en el Evangelio de San Mateo. Al postular la unidad del ser, el pensamiento veteuropeo desconoce las paradojas auténticas. En otras palabras, el ser está libre de paradojas. ¿Es o no es? O uno o lo otro, pero nunca las dos cosas al mismo tiempo. En cambio, las paradojas surgen cuando las condiciones de posibilidad de una operación son al mismo tiempo las condiciones de su imposibilidad. De hecho, e irónicamente, la idea central de la teoría de sistemas ya es en sí paradójica y al mismo tiempo hace referencia a un objeto pensado en términos postontológicos, es decir, susceptible de generar paradojas, a saber, el sistema. En efecto, un sistema es la unidad de la diferencia sistema-entorno. El sistema es gracias a lo que no es decir, a su diferencia, o sea, el entorno. El sistema no es el principio de sí mismo, es gracias a lo que no es el mismo. Ahora bien, las paradojas resultan siempre que se opera con una distinción, es decir, la unidad de una distinción en la que los dos valores pueden ser efectivos al mismo tiempo. Y aquí tenemos de nuevo el tema de la observación. Las paradojas surgen cuando el observador que realiza una distinción se pregunta sobre la unidad de la distinción que utiliza actualmente. Cada distinción es inherentemente paradójica porque ambos lados que la conforman están presentes al mismo tiempo, uno como el lado indicado y el otro como el lado presupuesto al que hace referencia la indicación. En consecuencia, la misma observación es ya en sí paradójica y produce resultados paradójicos.
Observamos gracias a y a pesar de que no vemos nuestro punto ciego. Asimismo, sabemos que desconocemos lo que no conocemos. Y por último, la reentry o reingreso es una típica forma paradójica. En efecto, es el reingreso o repetición de una distinción en una distinción. Es una forma del despliegue de una paradoja. El reingreso es un concepto para la observación de segundo orden, o acaso también para la reflexión. En un mundo post-fundacionalista y post-ontológico, como el de la teoría de los sistemas, las paradojas son inevitables. El reto consiste en reconocerlas y aprender a lidiar con ellas para profundizar nuestro conocimiento de los fenómenos que nos ocupan. Una vez hecha esta exposición muy básica de los conceptos centrales del tema de la conversación de hoy, ahora quiero compartir con ustedes algunas paradojas observadas en mis investigaciones. Mi libro La Comunidad Armada Rebelde y el EZLN de 2007 es un estudio histórico y sociológico sobre los procesos de organización y movilización social, religiosa y política de la población tojolabal en la selva lacandona en el estado de Chiapas entre 1935 y 2005. En particular, me pregunté por qué una parte de la población de esta región se unió al zapatismo, otra decidió no integrarse a las bases de apoyo del EZLN y otra más optó por abandonar la lucha revolucionaria. Para ello, fue necesario reconstruir la historia agraria de la región de los años 30 en adelante, los procesos de migración y colonización de lo que se llamaba en la colonia el desierto de la soledad, la formación de ejidos en la selva, la pastoral liberacionista de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, la constitución de organizaciones campesinas independientes en la región, la configuración, organización, funcionamiento, movilización, tensiones y conflictos al interior del zapatismo, así como sus transacciones conflictivas entre el EZLN y el Estado mexicano. A continuación, quiero destacar algunas paradojas de la protesta y lucha zapatista. Las consignas políticas de un movimiento de protesta pueden tratarse a la vez como propaganda política, síntesis de su discurso político, semántica, autoobservación y expectativas. El mismo zapatismo elaboró varias consignas muy populares y sugerentes que en sí mismas son paradójicas y si las tomamos en serio nos sirven como criterios de observación de segundo orden, es decir, para observar cómo un sistema de protesta traza distinciones para observar el mundo, esto es, construir significativamente lo que considera la realidad y actuar en él, y también para observarse a sí mismo, o sea, reflexionar sobre sí mismo y, dado el caso, modificar su comportamiento. Estas consignas, lo sabrán los mayores de edad entre nosotros, son mandar obedeciendo, un mundo en el que quepan todos los mundos y para todos todo, para nosotros nada. Las tres consignas son auténticas paradojas. En cada uno de estos lemas, las condiciones de su validez son al mismo tiempo las condiciones de su negación. El lema mandar obedeciendo lo entiendo como una semántica del uso del poder en el zapatismo. La divisa, un mundo en el que quepan todos los mundos, la considero una semántica de inclusión en el zapatismo. Y finalmente la consigna para todos todo, para nosotros nada, la trato como una semántica de la justicia social. Una semántica consiste en la fijación y condensación de sentido, el cual es utilizado de manera recurrente. Gracias a su generalización y abstracción, el sentido de las semánticas está siempre a la mano en las interacciones, es decir, es de uso cotidiano en los enlaces de comunicaciones sistémicas. Por tanto, la semántica está relacionada con estructuras sociales en la medida en que las expectativas reducen la complejidad del mundo y permiten orientarnos en él. En suma,
El análisis de las semánticas vincula discursos con la estructura social. Cada uno de estos eslóganes zapatistas tiene un carácter performativo, en tanto que están ligados con la estructura social del sistema de protesta, es decir, contribuyen a la reproducción de sus acciones, comunicaciones y observaciones. Cuando uno observa la operación real de la semántica del poder, el mandar obedeciendo, se revela paradójico. La idea básica de este lema es que los líderes y representantes del movimiento solo deben ejecutar lo que la base social del movimiento decide y ordena. Con ello, se pretendería evitar la usurpación del poder por parte de sus líderes. De tal suerte, la pirámide del poder se invertiría. Los de abajo son los que mandan y los de arriba obedecen. Esto garantizaría, se supone, el carácter democrático del zapatismo. En los hechos, el mandar obedeciendo invisibiliza la realidad de que son las autoridades militares del EZLN las que, por lo general, deciden planes, objetivos, estrategias y organizaciones del zapatismo en su conjunto. Así, aquellas colocan a los líderes regionales y locales del zapatismo en las posiciones de autoridad en la compleja organización zapatista para asegurar que las políticas y proyectos previamente decididos en petit comité sean aceptados en las asambleas locales, regionales y suprarregionales del zapatismo. Se trata, en otras palabras, de un mandar mandando. La mayoría zapatista en las poblaciones rebeldes son convertidas literalmente en bases de apoyo del EZLN. Están allí para apoyar y ejecutar lo que el liderazgo político militar considera lo mejor para la lucha. Por su parte, la semántica de la inclusión, condensada en la divisa un mundo en el que quepan todos los mundos, supone en el discurso zapatista la aceptación real y efectiva de las diferencias de todo tipo, empezando con la étnica en un país tan racista y excluyente como el nuestro. De tal suerte, los diversos mecanismos existentes de dominación, jerarquía y exclusión de la sociedad serían cuestionados y de modo eventual desmantelados. En los hechos, la semántica de la inclusión opera como un criterio de exclusión. En las poblaciones mayoritariamente zapatistas, los habitantes que no son parte del zapatismo o abandonaron sus filas son excluidos de la vida social local. A sus hijos no se les permite asistir a la escuela, a los creyentes tomar parte en la misa, a los ejidatarios se los hace a un lado en las asambleas ejidales. En fin, quienes no forman parte del zapatismo son convertidos en parias como una medida de control y sanción sociales. A las poblaciones y organizaciones locales y regionales no zapatistas, que paradójicamente son la mayoría en las zonas indígenas de Chiapas, se les trata como enemigos políticos y se les estigmatiza de priistas, dependientes del gobierno, flojos, borrachos, manipulados, paramilitares y un largo etcétera. ¿Cómo invisibiliza el zapatismo la paradójica operación real de su semántica de la inclusión? Gracias a la presencia de diferentes etnias al interior del movimiento, de grupos de solidaridad nacionales e internacionales y todo tipo de minorías sociales en sus poblaciones y eventos masivos. Lo anterior crea la inclusión en la aldea global. El pasaporte de entrada al mundo en el que quepan todos los mundos es la identificación y lealtad incondicionales con el zapatismo. En muchos casos es la comandancia del EZLN la que decide quién está incluido y quién no. Una postura crítica y sobre todo pública sobre algún asunto decidido por la dirigencia de los rebeldes ha costado a muchos la expulsión del movimiento. En el discurso zapatista, la semántica de la justicia, sintetizada en la divisa para todos, todo, para nosotros nada, implica el acceso irrestricto de derechos, bienes y servicios a todas las personas para llevar una vida digna, libre y solidaria. La idea detrás de este lema es la de una redistribución equitativa de la riqueza y bienes materiales y simbólicos de la sociedad.
obstante, en la realidad cotidiana, en las poblaciones zapatistas, a los disidentes políticos se les niega el acceso a los bienes y servicios colectivos autogestionados por el movimiento mismo a través de sus múltiples colectivos y cooperativas de producción y comercialización agropecuaria o artesanal, por ejemplo, o servicios de escuelas, clínicas y actividades recreativas. Aún más, debido a la política de rebeldía que sanciona todo contacto y negociación con el Estado y sus agentes, los zapatistas prohíben que la población no zapatista en las regiones que ellos consideran su territorio se beneficie de servicios, programas y proyectos públicos. Inclusive, vetan la presencia de empleados y trabajadores públicos y la construcción de grandes obras de infraestructura para beneficio público en la denominada zona de conflicto. La invisibilización de la paradoja de la justicia es múltiple y dirigida a públicos distintos. Los zapatistas reciben a los grupos solidarios foráneos con gran generosidad, los hospedan, alimentan y organizan diversas actividades en las que se despliega un derroche de recursos, tiempo, energía y creatividad. Generosidad que reciben los que han venido a dar y a aportar a la lucha zapatista con gran perpetuidad y admiración. Ellos, dicen estos actores foráneos, tan pobres y escasos de recursos, nos entregan todo lo que tienen sin escatimar, a pesar de que nosotros nos encontramos en condiciones de vida mucho mejor que la de los indígenas rebeldes. La segunda estrategia de invisibilización consiste en recibir recursos públicos y beneficios de programas económicos y sociales de todo tipo, a condición de que los zapatistas lo hagan a título personal y no se den a conocer como miembros del zapatismo. Todo ello con la autorización de las autoridades del movimiento y a pesar de la política que prohíbe el trato y la negociación con agentes estatales. Esta es una forma que ha encontrado la dirigencia del movimiento para evitar más deserciones de sus filas. Por otro lado, en mi libro El pueblo ensaya la revolución, la APO y el sistema de dominación oaxaqueño del año 2017, estudié cómo la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, se conformó como una gran coalición política e ideológicamente heteróclita con el fin de deponer en el año 2006 al gobernador en funciones, cuyo gobierno se había destacado por su corrupción y carácter extremadamente represivo. En particular, me interesó explicar cómo la movilización contestataria de los apistas había generado las condiciones constitucionales de un estado de ingobernabilidad y a la vez había erigido en los hechos un gobierno popular conocido como la Comuna de Oaxaca que reordenó la sociedad durante casi 6 meses. Debido a la heterogeneidad de sus integrantes, la APO se conformó como un sistema de protesta multiclasista y se concibió y presentó a sí misma como el pueblo enfrentando al gobierno local y su sistema de dominación. La APO enderezó sus acciones, comunicaciones y expectativas normativas y cognitivas, utilizando en consonancia la forma pueblo-gobierno como su esquema central de observación. Si bien la APO alcanzaría a movilizar hasta 1 millón de simpatizantes en los valles centrales y sus alrededores, y tuvo presencia en otras regiones de Oaxaca, era claro que no toda la población oaxaqueña era apista, lo que no significa que la otra parte estuviera a favor del gobierno del Estado. En los hechos, la APO reespecificaba la forma pueblo-gobierno en términos normativos, practicando una suerte de reingreso en el esquematismo de su forma de observación. El pueblo auténtico, por un lado, y el pueblo inauténtico, por el otro. Nada de esto es especialmente novedoso en realidad. En efecto, en los procesos reflexivos de autoobservación y conformación de una identidad, los sistemas de protesta distinguen entre miembros, simpatizantes, espectadores y opositores con el fin de organizar su entorno interno
y también elaborar una identidad que los distingue del entorno. En el marco de esta presentación, lo interesante es el hecho de que la forma central pueblo-gobierno fue reapropiada por algunos sectores de la APO para reintroducir la distinción en la forma misma, produciendo el paradójico efecto de desplazar a parte del pueblo hacia el lado derecho de la forma pueblo-gobierno. Me explico. Como mencioné, la constitución de la APO supuso la coalición de unas 300 organizaciones populares, campesinas y étnicas, sindicatos, ONGs, colectivos, grupos y la participación de cientos de miles de personas que no eran militantes de ningún tipo de organización y que se sumaban a las acciones de la APO en y desde sus barrios y territorios. Por razones que no puedo explicar aquí, las grandes organizaciones populares y los sindicatos, en especial la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, asumieron el liderazgo y conducción de la lucha política. Varios de sus integrantes fungían como voceros y participaban en las negociaciones con el gobierno federal en la Ciudad de México para resolver el conflicto. Este protagonismo, influencia, pretensión de liderazgo y representación fue cuestionado por diferentes grupos y actores al interior de la APO, sobre todo por los apistas sin filiación organizativa y muchos colectivos de jóvenes anarquistas de los barrios populares. Debido a su experiencia en las barricadas, la defensa vecinal frente a los asaltos paramilitares y la organización de asambleas barriales, fueron ellos los que empezaron a elaborar un discurso crítico hacia las grandes organizaciones y sindicatos apistas. Así, en una operación de re-entry, modificaron el esquematismo central del sistema de protesta y empezaron a autoobservarse y a interpretar la lucha y los sucesos del conflicto de acuerdo con la forma, la APO auténtica versus la APO de las organizaciones. Los jóvenes anarquistas inclusive afirmaban que ellos no eran APO, sino simplemente pueblo. Sugiriendo con esto, por supuesto, que la APO no era el pueblo. Las polémicas internas entre actores de las diversas APOs derivan en descalificaciones mutuas. Los barricaderos y anarquistas tachaban a las organizaciones y sus líderes de traidores, mientras que, en sentido contrario, las organizaciones desacreditaban a los anarquistas como golpeadores e infiltrados. La consecuencia de estas disputas al interior de la APO fueron tensiones entre sus integrantes, problemas de conducción y representación política. Por ejemplo, en las negociaciones en la capital del país, el secretario de Gobernación reclamaba a su contraparte que ésta era incapaz de controlar a sus bases, lo que demostraría, según el encargado de la política interna del país, que los negociadores de la APO no eran verdaderos líderes ni tenían capacidad de representación. Ahora quiero llamar la atención sobre otra paradoja de las muchas que caracterizaron el conflicto oaxaqueño. La APO se conformó a raíz de una feroz represión del gobierno oaxaqueño al sindicato de maestros, que estaba plantado en la plaza principal de la capital para presionar a la parte patronal en las negociaciones laborales y salariales de ese año. Ese acto represivo, que no fue el primero del gobierno local, permitió elaborar elementos del discurso apista condensados en la forma pueblo pacífico, gobierno represor. Dicho discurso servía además para legitimar las demandas y acciones de la APO. La potencia organizativa y de movilización de la APO consiguió que las fuerzas públicas municipales y estatales en la capital de Oaxaca permanecieran acuarteladas durante casi 6 meses. Múltiples plantones y barricadas en torno a los cuarteles policíacos impedían que la policía apareciera uniformada y motorizada en el espacio público. Se trataba de un espacio urbano y social controlado por la APO con miles de barricadas a lo largo y ancho de la ciudad capital. Lo anterior no evitó que grupos paramilitares y de choque atacaran y aterrorizaran por las noches a los barricaderos. En 6 meses que duró el conflicto, hubo alrededor de 23 asesinatos en contra de apistas y población no involucrada directamente en la lucha.
Los perpetradores eran invariablemente policías y paramilitares. Explico todo esto para destacar mejor la paradoja de que la APO se considera a sí misma un movimiento pacífico y, sin embargo, su protesta utilizaba con frecuencia la violencia. Para invisibilizar esta paradoja, resignificaban su violencia solo como defensiva. Como me contó un entrevistado, cito, éramos un movimiento pacífico, pero también éramos medio bravucones. Tragábamos lumbre y le entrábamos a los madrazos. Fin de la cita. En el sistema político mexicano, la violencia no es extraordinaria. Su uso es normal y cotidiano por parte del gobierno y de diferentes actores sociales y políticos. La violencia es, paradójicamente, una forma de comunicación eficiente que permite lograr reconocimiento y mejorar condiciones y posiciones de negociación e inclusión. No quiero cerrar el capítulo de las paradojas en el conflicto oaxaqueño sin antes mencionar una última muy singular que da cuenta de la capacidad de autonomía y de institución de lo social de la APO para hablar con Cornelius Castoriadis. La autopoiesis de los sistemas de protesta consiste en enlazar, estructurar y organizar comunicaciones de protesta. En su conflicto con sus adversarios, elaboran una semántica contestataria. En el caso que nos ocupa, la APO dirigió su protesta contra el gobierno de Oaxaca con el objetivo manifiesto de deponerlo. No obstante, el conflicto era más profundo y complejo, ya que en él lo que estaba en juego era el desafío del sistema de dominación oaxaqueño. En este sentido, la forma del esquema pueblo-gobierno resultaba poco compleja o acaso apenas suficiente para enfrentar un modo específico de dominación. Justo aquí tiene lugar un reingreso en la forma pueblo-gobierno que llevan a cabo diferentes integrantes de la APO. Se trata de una protesta contra los actores dominantes de la protesta. En efecto, las mujeres empezaron a cuestionar su rol subordinado en la movilización, su posición secundaria en la participación política, su exclusión en los procesos de toma de decisión, la ausencia de temas específicos de género en la protesta y los objetivos de la lucha apista. En suma, protestaban contra el machismo y el patriarcalismo al interior de las organizaciones populares y sindicatos, la dominación de los varones sobre las mujeres en la familia, en las relaciones interpersonales y en la sociedad en general. Reclamaban que las prácticas consuetudinarias de hacer política de los actores contestatarios eran centrales en la reproducción de diferentes formas de dominación contra las cuales la APO debería luchar. Así, en medio del conflicto en marcha, un sector de mujeres apistas decidió formar al interior de la APO la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas, la denominada COMO, para ampliar el sentido y los fines de la lucha de la APO. También los barricaderos y colectivos anarquistas protestaron, como ya mencioné, en contra de los autonombrados líderes de la protesta apista. Desde su experiencia de habitantes de barrios populares y de jóvenes en un mundo adultocéntrico, cuestionaban radicalmente las formas establecidas de la política popular contestataria por corporativista, clientelista, autoritaria, excluyente y favorecedora de camarillas. Pensaban que el desmantelamiento del sistema de dominación oaxaqueño pasaba también por una crítica de la política, las formas y usos del poder de los actores populares. La COMO y los colectivos juveniles anarquistas fueron parásitos sistémicos que provocaban y escandalizaban al interior de la APO, no solamente por lo que hacían, la acción directa y violenta, o lo que exigían, igualdad entre hombres y mujeres, sino porque señalaban sus límites y contradicciones al indicar precisamente la distancia entre los discursos y expectativas y las acciones y la realidad de la asamblea en el contexto de un sistema de dominación que funcionaba gracias al autoritarismo, la desigualdad, la exclusión, el racismo, el patriarcalismo y la violencia.
Los colectivos libertarios y las mujeres asumían la función de contradicción al interior de la asamblea. Fungían como contrapesos morales e insistían en ciertos temas agraviantes para que no quedaran en el olvido. Por medio de la refutación, el parásito o tercer excluido evocaba lo que no se quería oír ni ver en el seno de la supuesta dirigencia de las organizaciones que componían a la APO. Cierro ahora el capítulo oaxaqueño y abro el michoacano. Actualmente escribo un trabajo bajo el título Behemoth, Crimen Organizado, Autodefensas y Violencia Política en Michoacán, 2012-2015. A diferencia de las investigaciones anteriores, en esta no he hecho trabajo de campo. Por el contrario, me baso en la bibliografía secundaria, reportes de ONGs, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos e información de prensa. El objetivo de esta investigación consiste en comprender el alzamiento de las autodenominadas autodefensas contra el crimen organizado y el régimen de terror que estableció la agrupación Los Caballeros Templarios. Entre los años 2000 y 2012, diferentes grupos de delincuentes establecieron lo que denomino el orden social del narcotráfico y el crimen organizado. En este espacio social han tenido lugar disputas por el control de la producción y tráfico de drogas y actividades delincuenciales como la extorsión, el robo, el despojo, el secuestro y la explotación ilegal de recursos naturales, entre otros. Todo ello ha sido llevado a cabo haciendo uso indiscriminado de la violencia. En este sentido, no es exagerado afirmar que establecieron un régimen de terror para atomizar a la población y lograr su obediencia. Un régimen que gozaba de gran impunidad gracias a la connivencia y corrupción de diferentes autoridades públicas locales y estatales. Las autodefensas se alzan justamente contra esta situación con el fin de restablecer el orden social anterior a la aparición de la expoliación y violencia desenfrenada de los narcocriminales. Entonces, se formaban para defender la vida, la integridad física y la propiedad de la población. En este sentido, su semántica de protesta se configuró en torno al esquematismo seguridad-inseguridad, y sus formas de organización y movilización apuntaban al combate armado contra los templarios, el establecimiento de territorios seguros y libres de delincuentes y el restablecimiento de condiciones de vida, trabajo, producción, inversión y comercio libres de peligro. Como en el caso del zapatismo y la APO, la forma de protesta de las autodefensas es en sí paradójica. Una agrupación de civiles se levanta en armas para exigir respeto a la ley. Y como es típico en el sistema político mexicano, el Estado combate a las autodefensas y a la vez negocia con ellas con el objetivo de restablecer el orden en Michoacán. De hecho, las incorpora en su estrategia de combate al crimen organizado al convertirlas en fuerzas rurales y subordinarlas a la Policía Estatal Michoacana. Y justo aquí se perfila la invisibilización de aquella paradoja. Al legalizar a las autodefensas, el Estado les otorga de manera inconstitucional, pero políticamente conveniente, un estatus que dé la apariencia de legalidad para que, de manera ilegal, cooperen en su esfuerzo de restablecimiento del Estado de Derecho. Me gustaría destacar una última paradoja. Las autodefensas se levantaban en armas, en sus palabras, para limpiar a Michoacán de los templarios. Se hartaron de la violencia, abusos, extorsiones, secuestros y violaciones. Perdieron el miedo a los templarios y se organizaron para combatirlos. Sin embargo, las autodefensas no estaban en contra del narcotráfico, sino solo de las nuevas modalidades que había adquirido en Michoacán a partir de la presencia de los Zetas en el Estado y su dominio durante 5 años, el cual aprovecharon para regentear toda modalidad de actividades ilícitas y extorsionar a los civiles. Este dominio fue desafiado posteriormente por el cártel denominado la Familia Michoacana, que más tarde actuó igual que los Zetas, razón por la cual
los caballeros templarios la combatió para establecer por su parte su propio orden narcocriminal. El narcotráfico ha sido una actividad productiva y comercial histórica en Michoacán, cuyas oportunidades económicas, laborales y empresariales y sus derramas de inversión han beneficiado a amplios sectores de la sociedad local. No solo eso, también ha sido una forma de vida, ascenso y reconocimiento social. Sin embargo, por diferentes factores estructurales estatales, nacionales e internacionales, el veto narco fue desplazado por el neonarco, una variedad extremadamente violenta y predatoria, cuyos costos se volvieron mayores que sus beneficios para gran parte de la población local. De allí la necesidad de las autodefensas de combatirlo. Parte del financiamiento y equipamiento de las autodefensas provenía de narcotraficantes. Inclusive varios de los líderes integrantes de las autodefensas fueron identificados como miembros de bandas de narcotraficantes. En resumen, la paradoja de las autodefensas consiste en combatir una modalidad del narcotráfico con la esperanza de restablecer las antiguas formas del narcotráfico. La invisibilización de esta paradoja tenía lugar con la introducción de una distinción moral que calificaba los delitos de los narcocriminales de graves y no graves. Aplicando este criterio, es decir, esta distinción, todas aquellas personas a las que les imputaban haber cometido asesinatos, extorsión, violaciones sexuales o secuestros eran considerados criminales templarios. En cambio, el narcotráfico no era visto en sí como un delito grave. ¿Acaso ni siquiera era un delito para ellos? Por lo que las personas acusadas de participar en la producción y tráfico de drogas se les podía amnistiar e incluir en la organización de las autodefensas, inclusive en las posiciones de líderes. Antes de pasar a las conclusiones de mi exposición, quiero cerrar este apartado con un último ejemplo de mis investigaciones en curso para ejemplificar la productividad del uso intencional de las paradojas. En este caso se trata de una investigación teórica con el título Una sociología sistémica de lo político. Aquí utilizo la reentry en una determinada forma con el objetivo de descentrar la mirada y permitir una suerte de ufología. En efecto, para dar cuenta de objetos políticos no identificados, introduzco la distinción, la política, lo político, en la forma del sistema político de la sociedad. Estoy plenamente consciente de que, por ejemplo, Niklas Luhmann hubiera desaprobado una empresa de este tipo porque, de acuerdo con el principio de la diferenciación funcional de la sociedad y el primado del monopolio de los sistemas funcionales en la resolución exclusiva de problemas societales, es el sistema político el que define exclusivamente qué cuenta como un fenómeno político o como una comunicación política, que es lo mismo, y como tal contribuye a solucionar el problema de la toma de decisiones colectivamente vinculantes. Sin embargo, soy de la opinión de que la sociología política de Luhmann deja de lado muchos fenómenos que se producen y despliegan fuera de la ciudadela del sistema político, que poseen innegables cualidades políticas ante los cuales su teoría es conspicuamente ciega. Así, echando mano de la filosofía contemporánea de lo político y de la antropología del Estado, descentro la mirada sistémica para avistar más allá y más acá de la ciudadela política, ovnis, y explicar cómo se configuran y posteriormente vinculan en la producción de comunicaciones políticas. Creo que la utilización estratégica de paradojas a manera de reingresos en formas esquemáticas establecidas en la teoría de sistemas complejiza nuestra idea y la fenomenología de lo político. En especial, si esta estrategia está informada empíricamente y uno está consciente de que la democracia liberal representativa que Luhmann eleva de modo arbitrario al paradigma del sistema político en su teoría de la sociedad es solo un régimen entre muchos otros.
En consecuencia, las formas de la y lo político son mucho más ricas y complejas que lo que creía el sociólogo de Bielefeld, por lo que invitan a la elaboración de instrumentos conceptuales más precisos que los disponibles actualmente en la teoría de sistemas. En los apartados anteriores he expuesto, a manera de ejemplo, algunas de las paradojas observadas en mis investigaciones. Ahora me gustaría explicar cómo utilizo formas, distinciones y paradojas en la investigación empírica de sistemas sociales. Como cualquier observador, parto trazando una distinción que crea automáticamente una forma. Como sociólogo político interesado en la acción colectiva principalmente, ese trazo es el concepto sistemas de protesta. Por supuesto, podría ser otro concepto como movimiento social, actor colectivo o multitud, por ejemplo. En cualquier caso, enmarco un conflicto social bajo esta distinción conceptual, con lo cual constituye una primera forma a partir de la cual empiezo el trabajo. Aunque antes de hacer trabajo de campo tengo, a manera de hipótesis de trabajo, una idea general de en qué consiste el esquema y la semántica del sistema de protesta en cuestión, es únicamente en el análisis de los datos recabados en terreno que puedo reconstruir y determinar dichos esquemas y semánticas. En efecto, solo entonces tomo conciencia de su complejidad, de su realidad y de su operación. Con lo anterior quiero enfatizar que la observación en la investigación no es una operación única, sino continua, múltiple y recursiva en el tiempo y el espacio. En el trabajo de archivo o cualitativo y etnográfico de campo y en la revisión de documentos, fotografías, videos y audios, existen diversas oportunidades de observar qué esquemas y semánticas, es decir, qué formas, utilizan los sistemas para observar, actuar y comunicar. En el trabajo de campo, observo hechos, escucho conversaciones, presencio comportamiento, sigo cadenas de actividades, realizo actividades, tomo fotografías, etc. La gran mayoría de ese material empírico no tiene mucho sentido ni articulación durante el proceso de recolección de datos. Simplemente acumulo información con la expectativa de que, en algún momento futuro, adquiera algún significado y, en el caso concreto, la forma de un esquematismo que permite entender regularidades, estructuras, procesos, los pasos de un lado de la distinción al otro, pero también contingencias, anomalías y paradojas, y la manera que tiene el sistema de protesta de lidiar con estas. Dicho de otra manera, en el campo solo observamos momentos y fragmentos del sistema social. En el escritorio los reconstruimos y aprendemos en su conjunto. Como los sistemas de protesta poseen una dimensión política, no es mala idea empezar a observarlos de acuerdo con el código, programas y medio de comunicación simbólicamente generalizado del sistema político. Porque a más tardar, en el momento de la movilización y el conflicto público, el sistema de protesta se orienta reflexivamente atendiendo dichos códigos, programas y medio, así sea para descalificarlos. Pero reducir la observación del sistema de protesta a su dimensión política, como se acostumbra en muchas teorías y estudios empíricos dedicados a los movimientos sociales, es un empobrecimiento del fenómeno. Para no caer en este vicio politicocéntrico, amplío mis perspectivas de observación del sistema de protesta asumiendo como referencia las de otros sistemas funcionales, como la de los medios de masas, el arte, la religión, la economía o el derecho. Y gracias a ello, la realidad misma del sistema de protesta se multiplica. Es uno y muchos a la vez. Esta multiplicación hace emerger nuevas paradojas a considerar. Aún más, lo sorprendente es que, con frecuencia, el sistema de protesta posee la capacidad reflexiva de actuar y comunicarse en los términos de los respectivos sistemas funcionales. Por ejemplo, en las imágenes que presenté en la lámina dedicada al Apo, estaba la Santísima Virgen de la Barricada y el Santo Niño de las Barricadas.
Estas representaciones autorreflexivas del APO sobre sus expectativas y sus luchas son, deben ser tomadas, por supuesto, dentro del contexto de las luchas políticas y del sistema político, pero también pueden ser leídas a la luz de las referencias al sistema de religión, por ejemplo, estas figuras religiosas, la Virgen y el Santo Niño, por un lado, o inclusive en referencia al sistema del arte, donde la figura del Santo Niño y la figura de la Virgen de las Barricadas son consideradas por el sistema del arte como objetos estéticos. Y de esa manera, y esto es a lo que me refería anteriormente, la APO se multiplica como fenómeno social. Ya no solamente es un fenómeno político, sino también es un fenómeno estético y un fenómeno religioso, y de esa manera es una y muchas a la vez. Los sistemas de protesta usan con frecuencia un esquema de observación determinado, pero esto no significa que utilicen únicamente uno solo. Los sistemas de protesta con gran complejidad interna desarrollan subsistemas que asumen funciones semi-especializadas como la conducción política, la producción de semánticas de protesta, la organización de la movilización de sus integrantes, la elaboración de formas simbólicas de protesta, la comunicación con el entorno, la producción y recolección de recursos materiales y simbólicos, etc. Cada uno de estos subsistemas utiliza diferentes esquemas de observación y comunicación más o menos compatibles con el esquema directriz. Lo interesante de esta suerte de subespecialización esquemática consiste en que, por un lado, demuestra que los problemas sistémicos se pueden resolver de maneras distintas y contemporáneas, y por el otro, que aumenta las oportunidades de producción de paradojas y de oscilación entre los dos polos de las formas utilizadas. Todo ello genera tensiones y conflictos en el sistema y con los actores de su entorno. La observación de segundo orden encuentra allí ocasión de registrar todo esto. Si bien yo trabajo con el concepto de sistema de protestas y un conjunto de conceptos relacionados con los temas de mi interés, también en cualquier tipo de sistema social, interacción, organización o social, en el que ubiquemos nuestros objetos de observación, podemos sacar provecho de la circunstancia de que, por ejemplo, los actores sociales a estudiar se encuentran ya en situaciones en las que echan mano de formas, distinciones, códigos, programas, semánticas y demás del mundo social. En la investigación empírica nos corresponde reconstruir todo ello observando rutinas, modos de tomar decisiones, maneras de clasificar y etiquetar cosas, eventos y personas, cadenas discursivas a las que les subyacería una posible semántica, formas de la presentación de la persona, los sentimientos o la expresión corporal, modos de utilización del poder, ejercicio de roles, etc. La observación de las paradojas en la investigación sociológica tiene la función de sacar a luz la riqueza irreductible del mundo social. En otras palabras, no observamos paradojas para levantar el dedo y denunciar una supuesta contradicción lógica, moral o política de los actores que estudiamos, sino para ampliar las perspectivas de observación y análisis y ofrecer explicaciones complejas de los fenómenos que nos interesan. Como en la teoría sistémica no hay una compulsión a la unidad y la identidad, en mi trabajo nunca siento la necesidad de lograr una síntesis superior de la multiplicidad de auto- y heteroobservaciones del sistema estudiado en cuestión. Para mí, un sistema social no es sinónimo de orden, equilibrio e integración. Lo que caracteriza al sistema social es, por el contrario, la contingencia, la creatividad, el conflicto y las formas de ensamblaje radicalmente temporales en las que la fijación de las cadenas de selección de sentido es inestable, está sujeta a la ambigüedad y es hermenéuticamente equívoca. Gracias a la disposición a la diferencia en la teoría de sistemas, el resultado de los análisis y explicaciones en mis trabajos asumen la forma de un relato coral,
una observación periscópica irreductible a una lógica o racionalidad maestra. La teoría de sistemas nos permite superar el miedo a la contradicción y nos invita, en cambio, a aceptar la disonancia, la contingencia y las paradojas como inherentes a lo social y como los modos más apropiados de presentar los resultados de investigación. Aunque en la teoría de sistemas todo aparenta estar bien ordenado y en su lugar, en realidad su uso disciplinado resulta ser un surtidor de sorpresas que permite tomar en serio la singularidad irreductible de cada objeto de estudio gracias al supuesto sistémico de la improbabilidad de constitución de lo social. Esto nos obliga a tomar conciencia de que los sistemas no son objetos acabados y perfectos, sino que existen solo en la ejecución de sus operaciones y en la medida en que consiguen su autopoiesis incierta. Por eso, la validez de nuestras observaciones es temporal. El objeto seguirá desplegando su autopoiesis después de que abandonemos el campo, y si acaso regresamos años después, veremos cambios antes impensables. El sistema siempre abriga en sí un insospechado potencial de autoalteración. En esta presentación inicié contrastando el pensamiento veto-europeo con el postfundacionalista. A continuación hice unos breves apuntes sobre qué consiste la operación de la observación y cómo se entiende la paradoja y la reentry en la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann. En la parte central de esta charla me ocupé posteriormente sobre las paradojas observadas en diferentes objetos de estudio empíricos y teóricos. Y por último, expuse cómo localizo y utilizo paradojas en la investigación sociológica. Me gustaría concluir ahora con unas breves reflexiones sobre lo que he dicho hasta ahora. Para el pensamiento veto-europeo, las paradojas son desterradas al reino de la contradicción lógica. Las cosas son o no son. La idea de ser y el principio de identidad son los criterios básicos para zanjar la cuestión. En el pluriverso postfundacional y postmetafísico de la teoría de sistemas, la paradoja no representa una anomalía, sino es más bien constitutiva de la realidad observada. El mundo social está lleno de paradojas. En la vida social, las paradojas pertenecen al orden de lo normal. De hecho, el proceso de tipificación es el modo en que lo supuestamente normal invisibiliza su carácter inherentemente paradójico. Una parte de nuestra labor de investigación consiste en sacar a luz lo que en la vida cotidiana no vemos, pero que nos permite ver. Y ver significa aquí hacer, decir, pensar, sentir e imaginar. Trabajar con paradojas tiene algo de fáustico. Observar y conocer suponen siempre transgredir. La transgresión consiste en oscilar entre los lados de una distinción y desestabilizar a voluntad la unidad de su diferencia con el sencillo objetivo cognitivo de ver qué sucede entonces. Enfrentar paradojas, como dije al inicio de esta charla, puede resultar inquietante y siniestro. Asumir la realidad de las paradojas y trabajar con ellas y no contra ellas acarrea, sin embargo, y casi podría decir de manera automática, malentendidos en los que leen o escuchan nuestros trabajos. Muchos de estos malentendidos en el ámbito de la vida académica en las ciencias sociales son de naturaleza moral y política. Quien afirma y demuestra que algo es lo uno y lo otro al mismo tiempo, desestabiliza el deseo de certidumbre e identidad de muchas personas que quieren distinguir sin ambajes el bien del mal, el lado correcto de la historia, del incorrecto, lo cierto y lo falso. La escasa tolerancia a la ambigüedad se expresa muchas veces en denostaciones morales y políticas hacia quien devela las paradojas del mundo social. Lo que hay detrás de estas reacciones es el miedo a la contradicción lógica y a la diferencia de lo social. Por último, deseo enfatizar que
Aquí no he expuesto la metodología de las teorías de los sistemas sociales. Solo he indicado cómo trabajo yo en mis investigaciones. Más que un método, se trata de un recorrido personal. Creo que la teoría de sistemas no se presta bien a establecer métodos universales de trabajo o recetas a aplicar en cada caso. El camino lineal de las metodologías beta-europeas acaso le está vedado. Opta más bien por el desvío y por una disposición intelectual a aceptar la diferencia y la contingencia del mundo social. La teoría de sistemas sociales pone a nuestro alcance una rica cartografía conceptual para mejor extraviarnos en el laberinto de la sociedad moderna. Justo en esto consiste la disposición intelectual sistémica, morar en el laberinto agradeciendo la amenazante, pero también la única compañía de la que disponemos, la del minotauro de la complejidad de lo social, porque fuera del laberinto únicamente existe el abismo, el caos de lo indistinto. Muchas gracias por su atención. Marco, muchas felicitaciones. Extraordinaria, excelente, lúcida y muy brillante tu conferencia. Vamos, el mayor secreto de teoría de sistemas lo has develado, ¿no? No creo, pero gracias. Hay muchos comentarios. Miguel Arévalo, excelente investigación. Arthur Stanford da Silva, muy buena. Sergio Pignolio Campo, bueno, el doctor Sergio Pignolio Campo te tiene varias preguntas. Ok. Y bueno, ya conoces al doctor. Claro, claro. Muchas gracias al doctor Marco Estrada por la magnífica conferencia que nos está ofreciendo. Es cada vez más estimulante conforme pasan los temas. Aprovecho el evento para hacerle una consulta general. En la exposición de sus investigaciones ha mostrado un profundo y sistemático ejercicio de reformulación de categorías de Luhmann. Prácticamente no deja concepto de él sin ajustar. Me gustaría preguntarle, ¿cuál es su diagnóstico y su balance sobre esta tarea conceptual que está realizando? ¿Diría que fue una necesidad empírica o teórica? Muchas gracias. Marco, permíteme, continúa. Continúa. Okay. Sí. Solo una cosa, ¿tenemos pantalla completa? Sí, en este momento todavía tenemos la pantalla completa. Estoy compartiendo mi presentación ya, ¿no, verdad? Déjame ver, dame unos segundos. No la voy a compartir, es que no me encuentro a mí mismo. Ok. Bueno, no importa. Okay. Te escucho perfectamente bien. ¿Es una reformulación de la sociología política o del conflicto social o de ambas o una unificación de campos? Permíteme. Por cierto, el doctor Estrada ofreció una reformulación del concepto de violencia en términos comunicativos y ya no meramente simbióticos. ¿Podría explayarse un poco más al respecto? Gracias, Carlos, por auspiciar esta gran actividad. Un enorme saludo a ambos desde Buenos Aires. Gracias a Sergio y sus comentarios y saludos. También los regreso a Buenos Aires desde Coyoacán, en la Ciudad de México. A ver. Tengo una gran admiración intelectual por el libro Sistemas Sociales de Luhmann. Me parece una obra realmente genial. Mi admiración a su teoría de la sociedad me parece más problemática. Y lo que yo he hecho en mi trabajo empírico y teórico en los últimos
15, 20 años, cuando redescubrí a Luhmann, en los primeros años de la primera década de este siglo, es empezar a leer lo social desde la teoría de los sistemas sociales y mantener una distancia crítica y un diálogo no menos crítico, pero constructivo entre la teoría de la sociedad de Luhmann y diferentes teorías de alcance medio. Por ejemplo, antropología del Estado o diferentes disciplinas también, como es la filosofía política, que es una de mis pasiones y uno de mis intereses. Lo que me fascina de la teoría de Luhmann, o de su manera de hacer teoría, es su gran esfuerzo ecuménico de crear un espacio de diálogo, colaboración y aprendizaje colectivo. Esto es fundamental. Y un espacio ecuménico no solamente al interior de la sociología, sino entre diferentes disciplinas que él magníficamente conectó de una manera sorprendente. Yo tengo esa pretensión y mucho menos su capacidad intelectual, pero el diálogo ecuménico me sigue siendo importante. Y una de las cosas que le echan en cara muchos estudiantes y colegas que desconocen la obra de Luhmann o que la leen equivocadamente, es decir, que él no tenía interés por la investigación empírica. Si bien se dedicó principalmente a la producción teórica, también hacía investigación empírica. Ahí están sus 4 libros sobre la semántica, etc. Pero lo que quiero subrayar es que leí atentamente la producción de la investigación empírica en los diferentes temas que él interesaba, en el derecho, en la economía, en los medios de masa, en el arte, etc. Estaba a tanto de lo que sucedía en el mundo de la investigación empírica. Y esto le daba la oportunidad de poder pensar teóricamente, ¿no? Y con esto me acerco a dar la respuesta a la pregunta de Sergio. Creo que no se puede hacer buena teoría si no hay un acercamiento directo o indirecto con la investigación empírica. Primero, como ejemplifiqué en la exposición, la observación empírica no es inmaculada. Siempre presupone un trazo. Y ese trazo, en el caso de nosotros como investigadores, proviene de conceptos, de teorías y metodologías. Entonces no podemos acercarnos al objeto, ni siquiera sabríamos que hay un objeto si antes no tenemos algún concepto, inclusive alguna prenoción, como diría Durkheim, ¿no? Una vez que entramos al trabajo de campo, de archivo, de escritorio, de gabinete en las estadísticas, etc., el material empírico nos da la oportunidad de reflexionar sobre nuestras categorías, de ver sus límites, inclusive en momentos de reflexión, sus puntos ciegos. Y esto permite construir teoría. Lo que quiero decir es que la investigación empírica y la investigación teórica, para ser realmente potentes, deben ir de la mano, y por malas prácticas organizativas y pedagógicas en nuestras facultades y universidades, las tendemos a separar y reproducimos tontamente una guerra civil dentro de la sociología que debe ser
amplia, plural, abierta y ecuménica, ¿no? Y en este sentido, poner a dialogar en serio a la teoría de sistemas, en este caso, la sociología política de Luhmann con otras sociologías y antropologías políticas, es el esfuerzo, no sé si digo unificar campo, porque el campo de la subdisciplina es enorme, es muy vasto y yo no lo domino, pero sí un esfuerzo de disminuir los sesgos de los mutuos puntos ciegos de cada una de las teorías, de los enfoques y las disciplinas que utilizamos. Y de esa manera tener instrumentos de observación y explicación más potentes. Eso es lo que me interesa a mí. No corregir la página Luhmann o a los antropólogos del Estado, sino tener elementos e instrumentos de observación que nos sirvan para explicar esta complejidad del mundo social que cada vez es más inabordable, a veces me parece a mí. Muy bien. Tenemos varios comentarios adicionales. Andrea Estrella, excelente. Pablo Meyer Rivadeneira, el doctor. Muchas gracias por la actividad. Saludos desde Santiago de Chile al doctor Marco Estrada. Rafael Morales Gamboa, el doctor Rafael Morales Gamboa. Dice, la presentación me resultó muy interesante, muy interesante, pero me preocupa sobremanera la forma en que cierra, pues me parece que la teoría de sistemas hace un esfuerzo por establecer un marco conceptual sólido que dé soporte a la teorización sobre la sociedad, a ir más allá de la mera observación y la narración de lo observado. Tiene más el sentido del hilo que Ariadna le dio a Teseo precisamente para evitar que se perdiera en el laberinto del Minotauro. Diego Armando García te dice, excelente charla, muchas felicitaciones. Yolanda López de la Torre, a propio, estoy haciendo una revisión de sistemas sociales, muy interesante. Ay, caray, permíteme, mira qué bien, es Javier Torres Nafarrate, dice que a propósito también él está haciendo una revisión de sistemas sociales y habrá unas cosillas que cambiar, dice. Mira, Javier. A mí me gustaría saber qué métodos, dice Miguel Arévalo, a mí me gustaría saber qué métodos se utilizaron para analizar la información. Saludos desde Ciudad de México. Pues excelente comentario el de el querido Javier Torres Nafarrate. A ver, me gustaría hacer un comentario sobre lo que dijo Rafael. Sí, Rafael. Mi última observación fue, por supuesto, irónica, porque lo que la antecede es la afirmación de que la teoría de los sistemas sociales nos ofrece un rico instrumentario conceptual para adentrarnos en el laberinto, ¿no? Es decir, tenemos esa brújula, una brújula entre muchas otras, pero a nosotros que nos gusta la teoría de sistemas la utilizamos. Deambular en el laberinto, es decir, hacer la investigación empírica, nos permite, gracias a estos mapas, mejorar mapas conceptuales, mejorar nuestra cartografía, ¿no? Entonces, no es que dude que exista una teoría bien establecida, sólida, robusta, todo lo contrario, sino que tener esa teoría no es suficiente. Hay que utilizarla y hay que tratar de trabajar con ella y a veces contra ella para
por lo menos para los que hacemos investigación empírica, explicarnos determinados fenómenos sociales que desde otras perspectivas resultan observados de una manera muy mutilante, muy sesgada, muy empobrecida, politizada, etc. Miguel preguntaba sobre las metodologías. Bueno, depende del trabajo y de las cosas que haga, pero pues cuando hago, por supuesto, trabajo de archivo histórico, pues utilizo muchas de las herramientas y técnicas que utilizan los historiadores cuando trabajo como etnógrafo, la observación participante, o hago entrevistas, análisis de discursos, depende de qué sea lo que me interesa analizar en un determinado momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos haciendo investigación empírica, y contrario a lo que tontamente siempre decimos en nuestras clases de teoría, de metodología, utilizamos o deberíamos utilizar diferentes métodos contemporáneos o sucesivamente en la investigación empírica. Y hay a veces momentos en que el objeto mismo exige un método especial para ser tratado, o nos cuestiona si la manera en que lo hacemos es la más adecuada. Voy a poner un ejemplo muy sencillo a qué me refiero con esto, porque si no suena muy abstracto y casi esotérico. Me acuerdo cuando estaba haciendo el trabajo de campo en la ciudad de Oaxaca, veía en los muros de la ciudad grafitis y todo tipo de pintas. Pero eran parte del paisaje urbano, eran como el ruido del entorno. Yo estaba buscando personas de carne y hueso. Hasta que en un momento reparé en que eso era parte de la producción de la APO, de la protesta simbólica, de la manera de representar, en este caso gráficamente, el conflicto, sus causas, sus expectativas, etc. Y empecé a fotografiar sistemáticamente estos grafitis, estas pintas, estas consignas. Y después fui haciendo un poco de antropología visual para ver cómo se construía el discurso de los grafitis, preguntar quiénes son los que hacen esto. Y encontré que había, por supuesto, grafiteros espontáneos, pero también había colectivos organizados y que gran parte de ellos, no todos, están vinculados de una u otra manera con la APO, se habían separado de la APO, pero que la forma, a pesar de las diferencias estéticas y las calidades estéticas en que expresaban su protesta gráfico-simbólica, tenían un aire de familia. A eso me refería con la semántica, ¿no? Entonces, algo que no estaba para nada presupuesto en la primera versión del protocolo de investigación, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, en realidad salió de estar en el campo, observando, y cuando me di cuenta que esas formas de protesta gráfico-simbólica eran parte constitutiva de la APO, era una manera además de marcar territorio, de generar identidad, inclusive expresar disidencias al interior de la APO, de pronto fueron fundamentales para mi trabajo. Y lo mismo sucedió cuando en un momento, fueron varios momentos que estaba en cantinas en Oaxaca, escuchaba pues corridos y escuchaba canciones que tenían que ver manifiestamente con la protesta.
del 2006. Entonces, hablaba con los músicos y me decían, sí, esta canción la compusimos cuando sucedió aquello, etc. Y a veces tenía la grabadora a la mano y podía grabar la música. Y después me di cuenta, visitando los tianguis, para los que no son mexicanos, los tianguis son mercados sobre ruedas, ambulantes, pues vi que había puestos de videos y música pirata. Bueno, no son piratas porque aquí no habían derechos de autor, ¿no? Con música de la protesta, ¿no? Videoclips de la protesta y después en YouTube, etc. Entonces, el objeto me estaba exigiendo, en este caso particular, formas metodológicas adecuadas para aprenderlo, que no podían ser hechas ni con entrevistas, ni con cuestionarios, ni observación participante, sino que exigían otra manera, ¿sí? Estar abierto a esas diferencias dentro de las diferencias de lo social es algo que es muy motivante y muy excitante, inclusive intelectualmente, en la teoría de los sistemas, que nos mantiene alerta a esta diferencia y nos salva de esta coacción a la identidad, a la homogeneidad, a un orden totalmente preestablecido, a tomarlo dado como dado, ¿no? Y no como algo improbable, y explicar la contingencia de cómo se formó y cómo se está cambiando a pesar de todo. Muy bien, Marco. Me parece que estás contestando la segunda pregunta que hace el compañero Miguel Arévalo, que dice, me gustaría saber qué métodos se utilizaron para analizar las distinciones, ¿no? Muy bien. ¿Cómo? ¿Qué método utilicé para analizar las distinciones? Sí. Bueno, no entiendo bien la pregunta. Si la pudiera ampliar. Sí, es decir, en lugar de pensar los métodos que utilizaste para analizar la información, los métodos que utilizaste para analizar las distinciones. Bueno, pero es que la información ya es una distinción. La cosa es que nada es indistinto. Y en todo caso, siguiendo la prescripción típica de los antropólogos, hacía la distinción básica entre la mirada nativa y la mirada externa, ¿no? Y ver cómo esa mirada nativa, que es la que hace las distinciones de las observaciones de primer orden, crea esas distinciones. ¿De dónde vienen esas distinciones? ¿Cómo se conforman esas distinciones? Doy un ejemplo, a ver. Del zapatismo. La historia del zapatismo, que inicia a principios de los años 80 con la implantación de un foco guerrillero en los Altos de Chiapas, creo que fue en el 82, yo no recuerdo bien, eran 5 o 6 guerrilleros, implicó insertarse en un conjunto de historias locales, regionales, nacionales e internacionales, ¿no? Para los guerrilleros que venían del norte del país, de Nuevo León, básicamente, y algunos de la Ciudad de México, se trataba de instaurar un foco guerrillero con el objetivo de iniciar una
revolución que terminara en la instauración de una república comunista y popular en México, inspirados en la revolución cubana, ¿no? Pero los guerrilleros entran a un mundo social con su propia historia. La historia de los indígenas desde la colonia hasta nuestros días, la historia de, por ejemplo, las relaciones agrarias, la historia de la formación de la catequesis liberacionista de la diócesis de San Cristóbal, etc. Cuando uno va a una comunidad zapatista, de pronto ve un mundo realmente muy bien organizado, sorprendentemente organizado. Están los colectivos de salud, los colectivos de producción, los colectivos de las escuelas, de producción artesanal, etcétera. Están, además, pues, por supuesto, la organización de las bases de apoyo y la organización militar del zapatismo. Y la manera en que ellos hablan, dicen, estamos, por ejemplo, estamos en la lucha, compañero, porque, como lo dijeron los profetas, y Marcos es un profeta, esta lucha es buena, y es una lucha para llegar a la tierra prometida, ¿no? Porque el faraón, señor finquero, nos quitó nuestra tierra y ahora los líderes de la organización nos las van a entregar. Y va a llevar mucho sufrimiento porque, igual que los israelitas en el desierto, esto no sucede de la noche a la mañana. Bueno, una frase como esa indica diferentes capas de experiencias históricas, locales, regionales y nacionales. Por un lado, hacen referencia, y aquí es donde veo las formas, dónde van apareciendo las formas a la que hacía referencia, o a las que preguntaba, creo, Miguel, ¿no? Hacen referencia a las luchas agrarias locales. Luchas agrarias que fueron acompañadas en los años 70 y 80 por organizaciones campesinas independientes de origen maoísta. ¿Sí? Una primera distinción y ver de dónde viene esa forma en este discurso, en una conversación con un líder local zapatista. Otra forma del discurso. Uno se imagina a un grupo revolucionario totalmente secularizado y de pronto empiezan a salir los patriarcas bíblicos, empieza a haber referencias al Antiguo y al Nuevo Testamento y uno ya no sabe dónde está. Dice, bueno, ¿esto es un grupo progresista o son reaccionarios y son gente manipulada religiosamente? Ni uno ni otro, por supuesto, ¿no? Pero al escuchar esos discursos, una forma acumulada sobre otras formas en diferentes estratos históricos, me remite, por supuesto, a reconstruir la historia de la diócesis de San Cristóbal y en particular su pastoral liberacionista, para entender por qué la población indígena rebelde zapatista habla en esos términos. Me doy cuenta, por supuesto, que esta sorprendente, fabulosa organización local del zapatismo supuso la acumulación de experiencias anteriores. Por ejemplo, la experiencia de los indígenas que, como resultado de la Revolución Mexicana, un resultado muy tardío en este caso, y en esta región
a mediados de los años 30 del siglo pasado, iniciaron procesos agrarios para afectar a las grandes fincas, en las que eran peones acasillados. Les dotan de tierra, la tierra alrededor de los valles fértiles de Comitán se agotan, ya no hay tierra que repartir y empiezan a emigrar hacia la selva. Allí hay otro proceso de organización. Primero la organización agraria, después la organización de la colonización de la selva lacandona. Aunque geográficamente no es muy lejano al valle de Comitán, al contrario son regiones vecinas, vivir en la selva era muy difícil para campesinos provenientes de los valles de tierras templadas, ¿no? Y era una selva que, como lo mencioné, se denominaba en la colonia el desierto de la soledad. Estaba desierta, literalmente. No había allí otras poblaciones que transmitían experiencias de cómo colonizar la tierra, cuáles eran los ciclos agrarios, cómo sobrevivir. Entonces fue una experiencia muy desgastante, hubo muchas muertes, muchos regresaron mejor a las fincas o se fueron a las ciudades, etc. Allí hay una experiencia de organización. Después llega lo que ellos denominan la palabra de Dios, es decir, la catequesis y la pastoral liberacionista, y empiezan a considerarse a sí mismos como hijos de Dios. Y esto lo traducen y esto lo traducen posteriormente los maoístas, que organizan las organizaciones campesinas, como que tienen derechos sociales y políticos y que pueden luchar por ello. Pasa el tiempo, llegan los zapatistas, se apropian de todas esas experiencias anteriores, de todas estas formas, ¿no? Y resignifican todo ese pasado, pero apropiándose de esos elementos. Bueno, es allí donde encuentro las formas. En estos breves discursos hay diferentes semánticas que ordenan el mundo de manera distinta. Y me pregunto, ¿de dónde viene cada una de ellas, en este caso en términos históricos, y cómo se empalman entre sí, y cómo se contradicen y se enriquecen entre sí? Así es como trabajo, por ejemplo, metodológicamente las formas, ¿no? Lo más sorprendente es que son contemporáneas, están en un mismo discurso y en una misma práctica. No fueron superadas, no fueron dejadas, sino que son desplazadas, pero siguen teniendo efectos hasta nuestros días. Un efecto paradójico. El zapatismo sigue, no es una consigna, pero es la idea de cómo tomar, ¿cómo dicen? Cómo tomar el poder, no, cómo cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿no? Dicen que toda forma de política preexistente a la zapatista es una forma ya contaminada, por corrupta, por ineficiente, por estar hegemonizada por el Estado, ¿no? Y afirman que ellos están construyendo un nuevo mundo y con una nueva forma de organizar sus relaciones políticas. Y para esto crean en el 2003, en agosto del 2003, las juntas de buen gobierno. Entonces, las juntas de buen gobierno tratan de reorganizar el zapatismo suprarregional en momentos en que hay un gran proceso de deserción de las filas del zapatismo, ¿no? Lo tratan de organizar. Antes tenían municipios autónomos rebeldes, entonces crean una autoridad superior a los municipios autónomos rebeldes para que estas juntas supervisen los trabajos colectivos, la producción agropecuaria, la producción artesanal, la comercialización, etcétera, etcétera, y las autoridades militares sean desplazadas por autoridades políticos civiles electas por las bases de apoyo. Bueno, esa es la idea.
Lo interesante de esta reorganización del zapatismo, y aquí viene otra vez la idea de la forma, es que reproduce la forma del Estado mexicano en niveles, los niveles municipales y estatales. Tiene la misma forma. Esto es sorprendente porque ellos afirman que están creando una forma distinta de hacer política. En realidad no podían hacerla de otra manera. Es la forma en que se hace la política aquí en México, y la reprodujeron y la reproducen. Están reproduciendo las relaciones, para decirlo en otro lenguaje no sistémico, las relaciones hegemónicas de dominación en el país. ¿Sí? Es como si tuvieran un pequeño Estado en el Estado con las mismas funciones, la misma estructura que las del Estado mexicano. Por supuesto, sin sus recursos, etcétera, etcétera, pero es la misma forma, ¿no? A eso me refiero, a eso es la manera en que yo trabajo metodológicamente en la cuestión de las formas, o en este caso en particular. Miguel Arévalo dice, perfecto, me queda clarísimo. Muchas gracias, doctor. Exacto, eso es lo que quería saber. Carlos Medel dice, muchísimas gracias al profesor Estrada por su muy interesante presentación y también al profesor Sedano por este tan valioso espacio de discusión sistémica. Quiero aprovechar para señalar que no concluye aquí esta conferencia, sino que el próximo sábado 4 de junio vamos a tener un conversatorio con Elena Espósito con el título, observen bien las semejanzas, las paradojas y las leyes de la forma, cómo trasladarlas a la investigación sociológica, en la que por supuesto va a participar nuestro estimado Marco Estrada. Se pretende discutir en ella la cuestión de cómo los conceptos de paradoja y de forma se pueden trasladar de la alta abstracción, en cuyo marco originalmente se han formulado, a la concretización de la investigación sociológica, ¿no? Algo que, bueno, Marco nos ha mostrado de manera extraordinaria. Y con estas notas finales, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradecen a nuestro querido doctor Marco Estrada Saavedra su brillante e inteligente y lúcida conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias al público y a todos los amigos en México y en Sudamérica. Hasta la próxima.